Buen día, el día de hoy realizaremos un ejercicio en el cual dos masas están atadas a una cuerda en un doble plano inclinado con doble inclinación. Entonces este es un ejercicio clásico de las leyes de Newton. Eh, el problema dice, para el siguiente sistema determina el valor de la aceleración y la tensión de la cuerda si el cuerpo A tiene una masa de 100 kilogramos y el cuerpo B tiene una masa de 150 kilogramos. El coeficiente de fricción entre el plano y cada caja es de 0,35 y los ángulos de inclinación se observan en el dibujo. Entonces lo que vamos a recordar es que nosotros hacemos siempre el dibujo y ubicamos las fuerzas que están presentes en cada cuerpo. Entonces se van a dibujar primero todas las fuerzas menos la fuerza de rozamiento, porque en este tipo de sistemas no es claro hacia dónde va a ser el movimiento. Entonces yo ya sé que se va a mover hacia allá, porque lo primero que hay que hacer es determinar el tipo, la dirección del movimiento de la siguiente manera. Determinar la dirección del movimiento con la componente del peso en la dirección del movimiento posible. Entonces si yo coloco un plano cartesiano X y Y, vemos que aquí en X va a ser el movimiento posible del sistema, entonces no sé si se va a mover en X a la derecha o en X hacia la izquierda. Entonces descomponemos el peso, es lo que me está diciendo la componente del peso en esa dirección, o sea, la componente del peso en X. Y lo mismo acá, tenemos X y en la dirección del movimiento descomponemos la componente X, porque ahí es donde va a ser posiblemente el movimiento, en esa dirección, no sabemos si a la derecha o a la izquierda, y quien tenga mayor componente de peso en esa dirección, pues hacia ahí será el movimiento. Entonces, W seno de 30, recordemos que el ángulo de inclinación siempre se repite en estos casos en plano inclinado entre el eje Y y el peso. Entonces, entre el eje Y y el peso, tenemos el peso por el seno de 30, perdón, para este caso, multiplicamos la masa por la gravedad, que es el peso, 100 por 9,8 por el seno de 30 me da 490. La componente del peso para la masa 2 daría un valor de 1175, siendo este mayor. Entonces podemos determinar la dirección del movimiento de nuestro cuerpo hacia la derecha de la masa 1, la masa A de 100 kilogramos, o cayendo la masa 2, es decir, acá describimos el movimiento del cuerpo. Sabiendo ya la dirección del movimiento, podemos ubicar la fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento que va a realizar el sistema. Recordar que eh, el peso, la normal, la tensión y la fuerza son fuerzas que se van a descomponer en el eje X y Y de cada una de las masas. Bien, después de ubicar las fuerzas en el dibujo, aparte debemos hacer el diagrama de cuerpo libre. No lo vamos a hacer, queda para ustedes hacerlo. Y en el diagrama de cuerpo libre tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo A es listo. Tenemos la normal que apunta hacia arriba, menos el peso coseno de 30 igual a 0, está en equilibrio en ese eje. Despejamos la normal de esta ecuación y nos da un valor de 848,7 newtons. Listo, entonces ya sabemos la normal del cuerpo A. Y ahora la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal X para el cuerpo A. Tenemos la tensión que va hacia la derecha en el eje X, la fricción en contra del movimiento y el peso, la componente del peso eh, en esa componente es con el seno, e igual a masa por aceleración positivo, porque vamos a considerar en nuestro eje que se mueve hacia la derecha. Para la fuerza de tensión
Entonces de esta ecuación vamos a despejar la fuerza de tensión. Entonces este pasa a sumar, pasaría a sumar, este a sumar y este quedaría igual. Listo. Para mejores cálculos y facilitar los cálculos posteriormente, vamos a hallar la fricción 1 y el peso para ya tener valores numéricos de ellos porque ya los tenemos. Entonces la fuerza de fricción es μ por la normal. Recuerden que la normal ya la había sacado antes. Entonces la fuerza de rozamiento que está sufriendo ese cuerpo es de 297,1 newtons. Y el peso del cuerpo 1 es 980 newtons. Entonces de este modo vamos a volver a escribir la ecuación de tensión, pero pues con los valores. Vamos a reemplazar esto que ya es un valor y esto también ya es un valor. Listo. Entonces tendremos la ecuación de tensión. No podemos saber la tensión porque todavía no sabemos la aceleración. Bien. El siguiente paso es describir el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que no se va a hacer, sino ustedes deben hacerlo. El diagrama de cuerpo libre debe contener todas las fuerzas descompuestas en X y en Y para hacer la sumatoria. La sumatoria de fuerzas en Y, en el eje vertical, daría normal hacia arriba, en sentido contrario a la componente del peso, y es igual a 0 porque está en equilibrio. De nuevo despejamos la fuerza normal y tiene un valor de 882,6 newtons. Bien, ahora ya sumé las fuerzas verticales, hallé la normal y voy a hallar la sumatoria de fuerzas en X para ese cuerpo, para el cuerpo B. Entonces está la componente del peso en la dirección positiva, en dirección contraria está la tensión, en dirección contraria también está la fuerza de rozamiento y es igual a masa por aceleración porque nuestra dirección en X se va a mover hacia la derecha o hacia abajo en ese plano. Despejamos de esta ecuación la tensión y queda tensión es igual a peso por el seno de 53,1 menos la fuerza de rozamiento menos la masa por la aceleración, la masa 2 en este caso. De nuevo, para facilitar los cálculos vamos a hallar el valor de la fuerza de rozamiento y el peso del cuerpo 2. La fuerza de rozamiento 2 nos da 308,9 newtons y el peso del cuerpo 2 1470 newtons. Bien, ahora pues nosotros ya tenemos las dos ecuaciones, esta ecuación de tensión y esta ecuación de tensión, y las vamos a igualar. Voy a usar el método de igualación para poder hallar la tensión y la aceleración. Bien, entonces igualamos las tensiones, igualamos las dos ecuaciones de tensión. Ahora lo que hacemos es pasar a un lado lo que tiene aceleración, que solo es este término y este término. Este está restando, pasa al otro lado a sumar y quedaría así. Y este pasa a restar y 980 seno de 30 también pasa a restar. El resto queda igual. Recordar que el peso ya lo habíamos hallado, entonces colocamos el valor del peso. Y la fuerza de rozamiento 2 también ya la habíamos hallado, entonces colocamos su valor. Entonces, como ven, a este lado de la ecuación no tenemos ninguna incógnita, podemos realizar esto en la calculadora. Y si lo hacemos cuidadosamente, recordando que está en grados, el ángulo, le colocamos nuestra calculadora en grados, nos da un valor de 79,5. Despejando la aceleración después de hacer factor común, tenemos que la aceleración del sistema es 0,32 metros por segundo. Acá hay una nota y es que si por algún
descuido, al iniciar el problema se nos olvidó determinar la dirección correcta del movimiento. El resultado, si me da positivo, quiere decir que es correcto, es correcta la elección del sentido del movimiento del sistema, y si me da negativo es porque el cuerpo se está moviendo en sentido contrario a como elegimos. En este caso, pues nos da 0,32 y esa es la aceleración. Traemos cualquier ecuación de tensión que tengamos y reemplazamos para hallar la fuerza de tensión, y tenemos el ejercicio resuelto con aceleración y tensión. Eso sería todo. Muchas gracias.